Hay una experiencia que casi todos los hombres conocen, aunque muchos nunca se atreven a nombrarla. Empieza de forma sencilla. Conoces a una mujer, habláis, conectáis. Todo parece fluir sin esfuerzo. Ella muestra interés, responde, pregunta, se implica. No hay señales de rechazo ni frialdad. Al contrario, durante un tiempo tienes la sensación de que esta vez todo va en la dirección correcta. Y entonces, sin previo aviso, ocurre algo que no puedes explicar. Un día escribes, y no hay respuesta. Esperas horas, luego días. Nada. No hay discusión, no hay despedida, no hay una razón clara. Simplemente desaparece, como si alguien hubiera pulsado un interruptor y la hubiese apagado de tu vida. Ese silencio es devastador porque no te da respuestas, solo dudas. Empiezas a analizar cada conversación, cada gesto, cada momento compartido, buscando un error invisible. Te preguntas qué cambió, qué hiciste mal, en qué punto exacto dejaste de ser suficiente. Tal vez, en tu caso, fuiste el hombre atento, el comprensivo, el que estuvo disponible, el que escuchó con paciencia y ofreció apoyo cuando ella lo necesitó. Hiciste todo lo que, en teoría, se supone que un hombre correcto debe hacer. Y aún así, la realidad fue otra. La viste elegir a alguien distinto, a alguien que parecía tratarla peor, que no mostraba el mismo interés ni la misma dedicación. Alguien que, desde fuera, parecía ofrecer menos. Ahí es donde nace la verdadera confusión, porque no duele solo el rechazo, duele la contradicción. Te enseñaron que la bondad atrae, que el respeto suma, que el esfuerzo emocional tiene recompensa. Pero la experiencia parece demostrar lo contrario. Y cuando esa escena se repite una y otra vez, deja de parecer una mala suerte puntual y empieza a sentirse como un patrón inquietante. Un patrón que no encaja con las historias románticas ni con las promesas que escuchaste durante años. En ese momento aparece una pregunta incómoda, una que muchos prefieren evitar porque obliga a mirar la realidad sin filtros. ¿Y si las elecciones no tienen tanto que ver con lo bueno que eres, sino con otra cosa? ¿Y si existe una lógica fría, casi invisible, que guía estas decisiones? Esa duda marca un antes y un después, porque cuando empiezas a sospechar que hay reglas no dichas operando en segundo plano, ya no puedes volver a ver las relaciones del mismo modo. Y es precisamente aquí, en este punto de quiebre, donde comienza esta historia. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la forma en que interpretas cada interacción con una mujer. Porque nada de lo que ocurrió fue casual. No fue mala suerte, no fue falta de química, no fue un error inexplicable del destino. Detrás de esas decisiones existe una lógica silenciosa. Una lógica que opera incluso cuando nadie la reconoce de manera consciente. Las mujeres no se acercan a un hombre al azar. Se acercan porque, de una forma u otra, perciben que ese hombre puede ofrecer algo que necesitan. Ese algo no siempre es evidente. A veces es validación emocional, sentirse comprendidas, deseadas, escuchadas. Otras veces es seguridad, estabilidad, protección material. En ciertos casos es estatus social, prestigio, la sensación de estar junto a alguien que eleva su posición ante los demás. Incluso puede ser algo más primitivo, como la percepción de fortaleza, salud o buenos genes. Pero, sea cual sea la forma que adopte, siempre hay un motivo. Siempre hay una expectativa. Y cuando esa expectativa desaparece o se satisface por completo, el interés comienza a evaporarse. Aquí aparece una verdad incómoda que muchos prefieren negar. No es la bondad, la amabilidad ni la virtud lo que despierta la atracción inicial. Es el valor percibido. Un hombre no es elegido por lo buena persona que es, sino por los rasgos, recursos o capacidades que, en ese momento, representan una ventaja para ella. Esto no convierte a nadie en villano. No es maldad. Es naturaleza humana funcionando de manera eficiente, aunque resulte doloroso admitirlo. El problema surge cuando un hombre no entiende este mecanismo. Porque entonces interpreta el rechazo como un juicio moral sobre su persona,
cuando en realidad es una evaluación fría de lo que aporta o parece aportar. Al no comprenderlo, muchos se rompen por dentro, se llenan de resentimiento o confusión, sin darse cuenta de que están jugando un juego cuyas reglas nunca aprendieron. Y mientras sigan creyendo que todo se basa en sentimientos abstractos o en ideales románticos, seguirán perdiendo sin entender por qué. Llegados a este punto, es necesario decir algo que suele provocar resistencia, porque ataca directamente al orgullo y a la identidad. Un hombre no es elegido por quién es en esencia, sino por lo que representa en ese momento concreto. No por su moral, no por su intención de amar bien, no por su capacidad de sacrificio, sino por el valor que proyecta. Y esa palabra, valor, incomoda porque desmonta muchas creencias profundamente arraigadas. Durante años se nos repitió que ser una buena persona era suficiente, que la honestidad, la lealtad y la empatía acabarían siendo reconocidas. Pero la realidad muestra otra cosa. Hay hombres con grandes principios que no logran una segunda cita, mientras otros, claramente egoístas o incluso dañinos, atraen atención constante. La diferencia no está en la ética, sino en el valor percibido. Uno ofrece algo que se desea en ese momento preciso, el otro no. Esto no significa que la bondad no tenga importancia, sino que por sí sola no genera atracción. La atracción nace cuando alguien percibe una ventaja, una ganancia, una respuesta a una necesidad interna. Un hombre puede ser extraordinariamente leal, cariñoso y dispuesto a comprometerse, pero si esos rasgos no cubren lo que ella busca ahora, pasan desapercibidos. No es un juicio sobre su dignidad como persona, es una evaluación funcional. Aquí es donde muchos hombres se rompen. Porque confunden el rechazo con una condena personal, cuando en realidad es una simple falta de coincidencia entre lo que ofrecen y lo que se demanda. Al no entender esto, intentan dar más de lo mismo, más atención, más disponibilidad, más entrega, sin darse cuenta de que están aumentando algo que no se percibe como valor, sino como algo ya disponible, incluso prescindible. Aceptar esta verdad resulta duro, pero también libera, porque deja claro que no se trata de ser mejor persona en abstracto, sino de comprender qué se está comunicando y qué se está ofreciendo realmente. Solo cuando se entiende esta diferencia, se empieza a ver con claridad por qué ciertas elecciones se repiten una y otra vez, y por qué el valor, y no la virtud, es el verdadero motor de muchas decisiones. Para entenderlo de verdad, basta observar una escena que se repite con demasiada frecuencia. Un hombre genuinamente bueno, de esos que ayudan sin esperar nada a cambio, que se esfuerzan por hacer lo correcto, que cuidan a los demás y evitan el conflicto. Es el tipo de persona que, en cualquier otro ámbito de la vida, sería valorada y respetada. Sin embargo, cuando se trata de relaciones, parece invisible. Sale con una mujer, la conversación es agradable, no hay tensiones, todo es correcto. Y aún así, no hay una segunda cita. No hay continuidad. No hay interés real. Mientras tanto, a su alrededor, otro hombre muy distinto vive una realidad opuesta. No es especialmente considerado, no destaca por su empatía, incluso puede ser egocéntrico o impredecible. Trata a las mujeres con distancia, a veces con frialdad, y aún así nunca le faltan opciones. Fin de semana tras fin de semana, su casa se llena de nuevas visitas. Desde fuera, la comparación resulta absurda, casi injusta. ¿Cómo es posible que el hombre correcto quede al margen mientras el otro parece tenerlo todo? La respuesta no está en la moral, sino en lo que cada uno proyecta. El segundo hombre transmite seguridad, control, confianza en sí mismo, incluso cierta imprevisibilidad que genera emoción. Ofrece sensaciones que muchas buscan en ese momento concreto. Intensidad, desafío, energía. El primero, en cambio, ofrece virtudes, pero no valor percibido. Sus cualidades son reales, pero no despiertan deseo porque no se presentan como algo escaso o poderoso,
sino como algo disponible, estable y, por tanto, fácil de reemplazar. Aquí se rompe una ilusión peligrosa. Ser bueno no garantiza ser elegido. No porque haya algo malo en la bondad, sino porque la atracción no funciona como una recompensa moral. Funciona como una respuesta a estímulos concretos. Cuando un hombre no parece aportar aquello que se desea, simplemente queda fuera de la ecuación. No hay castigo ni injusticia consciente, solo una elección silenciosa. Y mientras esta diferencia no se entienda, muchos seguirán repitiendo el mismo patrón, confundidos, preguntándose por qué hacer todo bien no fue suficiente. Aquí aparece una de las verdades más duras de aceptar. No basta con tener valor. Si ese valor no se percibe, es como si no existiera. Un hombre puede ser brillante, talentoso, leal, incluso extraordinario en muchos aspectos, pero si nada de eso se manifiesta de forma visible, su presencia pasa desapercibida. En el mundo de las relaciones, lo que no se ve, no se siente, y lo que no se siente, no genera atracción. Imagina a alguien con una mente excepcional, capaz de crear soluciones, de pensar a largo plazo, de construir algo sólido. O a alguien con recursos, estabilidad y capacidad real de proteger y sostener. Si todo eso permanece oculto, si no se expresa a través de su comportamiento, su imagen o su forma de moverse por el mundo, para los demás simplemente no cuenta. No importa cuánto valor exista por dentro. Sin señales externas, ese valor no entra en juego. La naturaleza ofrece un ejemplo claro. El pavo real macho desarrolla plumas llamativas que, lejos de ayudarle a sobrevivir, lo hacen más vulnerable. Sin embargo, esas plumas no están ahí para protegerlo, sino para comunicar algo esencial: fortaleza genética. En los humanos ocurre algo muy similar. Ciertos gestos, actitudes, decisiones, incluso símbolos materiales, funcionan como señales. No porque los objetos en sí sean mágicos, sino porque indican la capacidad de obtenerlos, de sostenerlos, y de moverse con seguridad en el entorno. Un reloj caro, un coche bien cuidado, una forma de vestir firme, una postura segura o una manera clara de hablar no atraen por lo superficial, sino por lo que sugieren. Hablan de disciplina, de control, de competencia, de estatus. Algunas mujeres no desean el objeto, desean lo que ese objeto representa: la capacidad, el acceso, las opciones. Cuando esas señales no existen, aunque el valor sea real, el mensaje no llega. Por eso, muchos hombres viven una paradoja cruel. Tienen cualidades auténticas, pero actúan como si no las tuvieran. Se esconden, minimizan sus logros, se presentan como menos de lo que son, y el mundo los trata exactamente así. No por injusticia, sino porque nadie puede valorar lo que no percibe. Entender esto cambia radicalmente la perspectiva, porque deja claro que no se trata solo de ser valioso, sino de saber mostrar ese valor de una forma que los demás puedan reconocer. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja, y para muchos, más dolorosa. Porque incluso cuando un hombre logra construir valor y atraer a una mujer gracias a él, puede caer en una trampa silenciosa. La trampa de darlo todo. Trabaja duro, crece, se vuelve atractivo, despierta interés. Y cuando por fin la tiene a su lado, entrega cada parte de sí mismo sin reservas. Su tiempo, su energía, sus recursos, su atención. Cree que eso es amar. Cree que eso consolidará la relación. Pero ocurre lo contrario. Cuando un hombre ofrece absolutamente todo lo que ella desea, deja de ser necesario. No porque haya empeorado, sino porque la necesidad que lo hacía valioso ha sido completamente satisfecha. La tensión desaparece. El desafío se disuelve. Lo que antes era potencial se convierte en algo ya consumido. Y sin tensión, sin expectativa, la atracción empieza a desmoronarse lentamente. Hay un ejemplo que ilustra este punto con crudeza. Un hombre en pleno crecimiento profesional conoce a una mujer. Ella se siente atraída por su ambición, su visión, su capacidad de construir algo desde cero.
Él trabaja jornadas interminables, en parte por su proyecto y en parte para impresionarla. Con el tiempo, alcanza el éxito. Vende su empresa, se retira joven. Ahora tiene dinero, tiempo y disponibilidad total. Le compra todo lo que alguna vez mencionó querer. Y paradójicamente, al poco tiempo ella se va. No se marcha por falta de recursos. Se marcha porque ya no necesita al hombre que los generaba. Prefiere a otro que todavía está en lucha, todavía está en proceso, todavía encarna ese movimiento hacia adelante. Este es el núcleo de la paradoja. Si ella se sintió atraída por tu potencial, ¿qué ocurre cuando ese potencial se agota? Si deseaba tu atención, ¿qué pasa cuando la recibe sin límites? Si buscaba validación, ¿qué sucede cuando ya está completamente validada? La atracción no muere por un cambio negativo, muere por una satisfacción total. Entender esto resulta incómodo, pero explica por qué tantos hombres hacen todo bien y aún así lo pierden todo cuando creen haber ganado. Si darlo todo destruye la atracción, muchos hombres caen entonces en el error opuesto. Deciden no dar nada. Se vuelven distantes, retienen afecto, evitan implicarse, creen que el valor está en la ausencia total. Pero este extremo tampoco funciona. Porque una mujer no puede mantenerse interesada en alguien que nunca satisface ninguna de sus necesidades. La frustración crece, el vínculo no se consolida y, tarde o temprano, busca en otro lugar aquello que no recibe. La atracción, en realidad, no sobrevive en los extremos, no vive ni en la entrega absoluta ni en la negación constante. Vive en el equilibrio, en un punto intermedio donde existe satisfacción pero no saturación, donde hay presencia pero no dependencia, donde se ofrece valor pero no se agota por completo. Es un equilibrio incómodo porque exige conciencia y control, no impulsos automáticos. Piénsalo de esta manera. Cuando alguien tiene hambre y no recibe comida, se marcha. Pero cuando se le da todo de golpe, pierde el apetito. En cambio, cuando recibe lo justo para sentirse saciado, pero no lleno hasta el exceso, permanece, espera, desea más. La atracción funciona con la misma lógica. Necesita ser alimentada pero no anestesiada. Esto no tiene que ver con manipulación ni con juegos psicológicos. Tiene que ver con comprender cómo opera el deseo humano. Un hombre que entiende esto no se retira del vínculo ni se entrega sin límites. Comparte parte de su valor, pero conserva otra parte para su propio crecimiento, para su camino personal. Esa reserva no es egoísmo, es vitalidad. Es lo que mantiene viva la sensación de que todavía hay algo por descubrir, algo por alcanzar. Cuando un hombre aprende a moverse en este punto medio, deja de reaccionar por miedo a perder y empieza a actuar desde la conciencia. Y en ese espacio, donde ni todo está dado ni todo está negado, la atracción tiene espacio para respirar y mantenerse en el tiempo. Aquí aparece otra idea que rompe muchas ilusiones. En las relaciones, el valor no se guarda como si fuera un ahorro. No existe una cuenta donde puedas depositar años de esfuerzo para retirarlos más adelante en forma de lealtad eterna. Lo que hiciste ayer importa mucho menos de lo que ofreces hoy. Y lo que ofrezcas mañana importa más que todo tu pasado juntos. Muchos hombres se aferran a una creencia peligrosa. He dado demasiado como para que se vaya. Años de compromiso, de trabajo, de sacrificio, de responsabilidad. Piensan que esa inversión garantiza estabilidad futura. Pero las relaciones no funcionan con créditos acumulados, funcionan en tiempo real. Funcionan con valor presente. En el momento en que ese valor deja de renovarse, empieza la sustitución. Hay hombres que lo descubren demasiado tarde. Cumplieron con todo lo esperado. Fueron fieles, proveyeron, estuvieron presentes, construyeron una vida estable. Pero en el proceso dejaron de crecer. Se quedaron en el mismo lugar durante años. Mismo trabajo, mismas rutinas, mismas historias, misma versión de sí mismos. Un día, sin un conflicto claro, ella se va. No por otro hombre concreto,
sino por la posibilidad de algo distinto, por la sensación de movimiento que ya no encuentra. Esto resulta devastador, porque contradice la idea de justicia emocional. Parece injusto que años de entrega no valgan nada, pero no es una cuestión de justicia, sino de dinámica. El deseo no se alimenta del pasado, se alimenta de la percepción de futuro, de lo que todavía puede venir. Cuando no hay crecimiento, no hay expectativa. Y sin expectativa, el vínculo se estanca. Por eso, un hombre se vuelve reemplazable en el instante en que cree que su esfuerzo pasado le garantiza el futuro. El valor necesita actualizarse, renovarse, expandirse. No porque alguien sea ingrato, sino porque el deseo humano responde a lo que está vivo, en movimiento, en expansión. Entender esto cambia la forma de vivir una relación, porque deja claro que el crecimiento personal no es un lujo, sino una necesidad constante. En este punto entra en juego una fuerza que ha cambiado por completo las relaciones modernas y que muchos subestiman: la atención. Hoy, la atención masculina se ha convertido en una moneda abundante, fácil de obtener y sencilla de reemplazar. Redes sociales, aplicaciones de citas, mensajes constantes. Un hombre deja de ser una persona concreta y pasa a ser un proveedor más dentro de un mercado saturado. Cuando su atención deja de ser suficiente, siempre hay otra disponible a un clic de distancia. Esto explica por qué tantas mujeres desaparecen de repente. No fue un impulso repentino ni una decisión tomada en un solo día. Durante semanas, incluso meses, han estado comparando, calculando de forma inconsciente el valor recibido frente al esfuerzo requerido. Cuando la balanza se inclina, se van. Para el hombre, el corte parece brutal y sin aviso. Para ella, es el resultado final de un cálculo silencioso. La llamada friendzone no es más que un intercambio desequilibrado de valor. Él ofrece escucha, apoyo emocional, presencia constante. Ella ofrece amistad. Él espera romance. Ella no lo necesita para seguir recibiendo lo que ya obtiene. Mientras ese intercambio funcione a su favor, no hay incentivo para cambiarlo. El problema no es la falta de sentimientos, sino la abundancia de opciones que hacen innecesaria la reciprocidad. En este contexto, algunos hombres se vuelven intercambiables, no porque no tengan valor, sino porque ofrecen algo que muchos otros también ofrecen en grandes cantidades: atención sin condiciones. Y cuando algo es abundante, pierde peso. Comprender esta economía resulta incómodo, pero es esencial, porque solo cuando un hombre deja de regalar su atención sin dirección, empieza a recuperar control sobre su lugar en la dinámica. La atención, cuando se entrega sin conciencia, se devalúa. Cuando se gestiona con intención, vuelve a adquirir poder. Llegados aquí, es necesario entender que el valor no tiene una sola forma. Se manifiesta a través de distintos canales, y cada uno comunica algo diferente. El cuerpo, el dinero y la emoción funcionan como monedas distintas dentro del mismo sistema. Ninguna es mágica por sí sola, pero todas transmiten información. Información sobre disciplina, capacidad, control y posibilidades. La atracción física no surge solo del cuerpo en sí, sino de lo que ese cuerpo representa: salud, energía, constancia, autocontrol. Por eso, cuando un hombre mejora su forma física, todo parece cambiar a su alrededor. No porque los músculos tengan un poder especial, sino porque envían múltiples señales al mismo tiempo: capacidad de esfuerzo, cuidado personal, dominio de los impulsos. Es una forma silenciosa de decir: puedo sostenerme y avanzar. El dinero funciona de manera similar. No es solo un recurso material, es un símbolo. Representa opciones, seguridad, acceso, experiencias. Curiosamente, muchas mujeres no buscan el dinero en sí, sino las sensaciones que éste permite. Un hombre puede tener recursos, pero si no transmite estabilidad emocional, visión o liderazgo, su atractivo disminuye. En cambio, otro con menos recursos puede resultar más deseable si logra generar esas sensaciones asociadas al poder y la dirección.
Sin embargo, la moneda más subestimada es la emocional. La capacidad de provocar determinadas emociones tiene un valor enorme. Hacer que alguien se sienta visto, desafiado, seguro, deseado o comprendido es una habilidad escasa. Por eso, hombres con una gran inteligencia emocional suelen atraer más allá de lo que su apariencia o su estatus sugerirían. Ofrecen algo que no abunda, una experiencia emocional intensa y diferenciada. El problema surge cuando un hombre confía únicamente en una de estas monedas, cuando su valor depende solo del cuerpo, del dinero o de la disponibilidad emocional. En el momento en que esa fuente se agota o deja de ser prioritaria, se vuelve vulnerable. Entender estas monedas no es volverse frío ni calculador, es reconocer cómo se comunican el deseo y la atracción. Porque solo quien comprende el sistema puede moverse dentro de él sin perderse a sí mismo. Cuando todo lo anterior se combina, aparece una dinámica que muchos hombres sienten, pero pocos saben nombrar. La extracción de valor. Algunas mujeres no buscan un vínculo completo con un solo hombre, sino diferentes valores en diferentes fuentes. De uno obtienen apoyo emocional, de otro beneficios materiales, de otro intensidad sexual, de otro estatus social. No porque sean perversas, sino porque el sistema actual lo permite y lo incentiva. Para ellas es eficiente. Para el hombre que cree ser el único, resulta devastador. Dentro de esta lógica, la pérdida de interés nunca es repentina. Es el último paso de un proceso largo. Durante ese tiempo, se producen pruebas constantes, discusiones aparentemente sin sentido, exigencias inesperadas, cambios de humor, críticas sutiles. No son simples conflictos, son mecanismos de evaluación. Ella está comprobando si el valor que percibió al inicio sigue ahí, si la confianza se mantiene, si la fortaleza no se quiebra, si la capacidad de sostener la posición sigue intacta. Cuando estas pruebas fallan repetidamente, comienza la devaluación. La devaluación no llega de golpe, empieza con pequeños gestos, menos respeto, más reproches, comparaciones implícitas, una distancia emocional creciente. El hombre no entiende qué pasó. Sigue siendo el mismo, pero precisamente ahí está el problema. Su valor dejó de renovarse o dejó de superar el umbral mínimo que ella necesita. Cuando eso ocurre, la sustitución se vuelve inevitable. No hay lealtad hacia un valor agotado. No hay gratitud por lo ya extraído. El sistema simplemente busca una nueva fuente. Esto explica por qué tantos hombres son reemplazados sin ceremonias, sin explicaciones largas, sin remordimientos visibles. No es crueldad consciente, es optimización, una lógica fría donde el vínculo dura mientras el intercambio resulta beneficioso. Entender esto duele, pero también aclara, porque permite dejar de interpretar el abandono como una traición personal y empezar a verlo como lo que es: el final de un intercambio que dejó de ser rentable para una de las partes. Todo lo anterior conduce a una verdad final que resulta difícil de aceptar, pero imposible de ignorar una vez que se comprende. En muchas relaciones, no se elige a una persona por quien es, sino por lo que aporta. No es una cuestión de bondad o maldad, tampoco de romanticismo o cinismo. Es una dinámica humana. Los hombres también hacen lo mismo, solo que con valores distintos. El problema no es la existencia de este intercambio, sino fingir que no existe. Creer en el amor incondicional, en la lealtad garantizada, o en la idea de que el esfuerzo pasado asegura el futuro, es una ilusión peligrosa. Las relaciones no funcionan como una cuenta de ahorros donde se deposita y luego se vive de los intereses. Funcionan como un intercambio vivo, que se renueva o se desgasta cada día. Cuando el valor deja de fluir, el vínculo se debilita, sin importar cuánto se haya dado antes. La salida no está en volverse frío, distante o desconfiado. Tampoco en entregarlo todo sin límites. Está en comprender el sistema y moverse dentro de él con conciencia. Desarrollar distintas formas de valor. No depender de una sola.
seguir creciendo, aprendiendo, avanzando. No para retener a alguien por miedo a perderlo, sino para no perderse a uno mismo en el proceso. Un hombre que genera valor de manera continua no necesita mendigar atención ni aferrarse a intercambios desiguales. Aceptar esta realidad no destruye la posibilidad de una conexión genuina, la filtra. Permite elegir mejor, reconocer quién entiende el equilibrio y quién solo busca extraer. Porque existen mujeres que sí valoran el intercambio justo, la reciprocidad y el crecimiento mutuo. Encontrarlas requiere claridad, no ingenuidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Has vivido alguna de estas situaciones? ¿Sentiste que diste más de lo que recibiste? ¿En qué momento notaste que el intercambio se volvió desigual? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros a entender lo que están viviendo ahora mismo.